Hola a todos, bienvenidos a este podcast. Los saluda Martín Rangel, escritor, artista digital, traductor y profesor a veces. Bueno, pues en esta primera emisión de este podcast vamos a hablar de varias cosas que tienen que ver con la escritura, con la creatividad en internet, con el concepto de autor en la era digital y con la manera en que leemos y percibimos el texto hoy en día. Me gustaría que comenzáramos hablando un poco sobre la escritura, pues es la principal de mis ocupaciones y durante los años que llevo ejerciéndola he escuchado un montón de perspectivas sobre lo que significa escribir, las cosas que debemos hacer, las que no debemos hacer y la naturaleza de la obra resultante. Durante estos años mis perspectivas han cambiado y mi manera de escribir y de leer también. Y considero que no es un caso único, que la mayoría de las personas que nos dedicamos a leer o a escribir profesionalmente, e incluso los que no hemos tenido que adaptarnos a ciertos cambios que han ido sucediendo a partir de que la escritura y la lectura se sitúan principalmente en un contexto digital. También creo que es muy importante hablar de estos temas ahora que sucedieron estas reformas que se aprobaron a la Ley Federal de Derechos de Autor. Creo que nos obliga a hablar de estos temas, de por qué son relevantes ciertas técnicas, por qué es importante este cambio que sucede en nuestra manera de entender conceptos como autor, ¿no? Y pues vamos a empezar con una cita. En 1959, el poeta y artista Brian Gysin, que fue un poeta de la generación Beat, también músico, muy amigo de Bill Burroughs y de toda esa flotilla, este señor en 1959 planteó que la escritura, según él consideraba, lleva 50 años de retraso con respecto a la pintura, ¿no? Esto como para ilustrar la incapacidad de la poesía de estar al día con el resto de la cultura, ¿no? Que pasa todo a gran velocidad. Y digo la poesía en concreto como para referirnos a una manifestación de la escritura, pero bueno, aplica para toda la escritura en general. Mientras que en la pintura constantemente se apremia la innovación, el riesgo, en la escritura pareciera que no es así, ¿no? Pareciera que en la escritura hay de dos, ¿no? La tradición o la vanguardia. A diferencia de en la pintura o en las artes plásticas, en las que pues artistas como Duchamp o artistas como Warhol ya pueden ser considerados tradicionales, ¿no? En la literatura esto ha sido un poco más lento, un poco más complejo. Sin embargo, la cultura digital ha forzado un choque inesperado que confunde las posturas de ambos bandos. Ahora estamos un poco en el mismo campo, batallando con preguntas sobre la autoría, la originalidad y las maneras de forjar sentido, que son cosas que vamos a estar viendo un poco más adelante en este podcast. Para entender un poco cómo es diferente o qué ha sucedido en la escritura en medios digitales, en internet en concreto, que es diferente a la escritura tradicional en medios tradicionales como los libros o los periódicos, ¿no? Digo tradicionales, que ahora quizás ya no lo sean tanto, pero al menos en el siglo pasado sí fueron como los principales medios. Bueno, este cambio entre un tipo de escritura analógico, por así decirlo, y un tipo de escritura digital, lo podemos entender si entendemos la relación que existe entre la fotografía y la pintura, ¿no? Esta relación es la misma que hay entre la escritura tradicional y la escritura en medios digitales. Mientras que la foto buscaba un enfoque nítido, la pintura se vio forzada o tuvo que suavizarlo, ¿no? O sea, mientras que la fotografía nos permitía ver la cosa tal cual estaba, capturarla, que era algo que pues se hacía en la pintura con los retratos y este otro, todo este tipo de pintura, como el del Renacimiento y tal, ¿no? Que
que buscaban eso, ¿no? El retrato, el hacer como un retrato fidedigno de la realidad. Bueno, pues llegó la fotografía y modificó por completo el rol que tenía hasta entonces la pintura. Ahora la pintura ya no tenía que retratar, ¿no? Ahora la pintura podría hacer otras cosas, podría transformar esa realidad que percibe el ojo en una cosa distinta. El impresionismo es un ejemplo de ello, ¿no? Esta relación es similar a lo que hoy en día los medios digitales han preparado, ¿no? Al camino que los medios digitales han preparado para una revolución literaria, ¿no? Esta revolución literaria que no había sucedido porque no había sucedido tampoco un acontecimiento tecnológico del tamaño de internet que obligara a que sucediera este cambio. En el caso de la pintura, pues fue la aparición de la fotografía lo que forzó como a que se virara un poco el enfoque, a que se volviera un poco más abstracto, ¿no? La pintura reaccionó a ese cambio volviéndose más abstracta, retratando, entre comillas, o poniendo sobre el lienzo cosas que el ojo no podía ver directamente, ¿no? Cosas que una cámara no podría hacer. ¿Cómo o sea, tomando en cuenta que la pintura se volvió abstracta ante la aparición de la fotografía como para tener su propio campo de acción y su propia identidad respecto de las otras disciplinas, ¿cómo es que reacciona o ha reaccionado o reaccionará la escritura a internet, ¿no? La respuesta, pienso, puede ser una respuesta tanto mimética como replicativa. Replicativa en tanto a la replicación, a la copia como tal, y mimética respecto de la mímesis. Cuando yo estaba en la universidad, tuve un profesor que para explicarnos la mímesis utilizaba una frase de Juan Gabriel que decía: te pareces tanto a mí que no puedes engañarme, ¿no? Entonces eso es la mímesis. Cuando nos mimetizamos con algo, nos convertimos en esa otra cosa que tenemos enfrente, ¿no? Entonces esta mímesis y esta replicación que pareciera que erradican la autoría, no es así, más bien presentan nuevas exigencias sobre los autores. Dicen que si no quieres que copien algo, no lo subas a la red, ¿no? Todo contenido que está en la red está expuesto a ser copiado, a ser replicado, a ser mimetizado, a ser apropiado por alguien más. Y esto lo sabemos muy bien, sobre todo yo pienso que la gente de mi generación, los que nacimos en los 90s o finales de los 80s, que nos tocó que Wikipedia estos sitios web de enciclopedias, nos tocó que estaban de moda, y cuando nos dejaban de tarea investigar sobre tal o cual tema, pues era lo más fácil para nosotros ir a estos sitios, copiar y pegarlo directamente en otro documento en Word, imprimirlo y presentarlo así como nuestra tarea. En ese entonces, desde luego que no era algo permitido, ¿no? Este tipo de plagio es considerado una deshonestidad intelectual y una deshonestidad académica, ¿no? Tanto por las leyes de derechos de autor como por las propias leyes internas de las escuelas. En ese entonces no era tan fácil que nos descubrieran, ¿no? Y podríamos hacerlo únicamente así, o sea, copiando, pegando, imprimiéndolo y presentarlo así a clase. Sin embargo, al hacerlo en ese nivel, como ese nivel tan primitivo, muchas veces ni siquiera leíamos el artículo original, ¿no? Era una especie de plagio chafa, por así decirlo, diferente al tipo de plagio del que voy a hablar a continuación, ¿no? O plagio entre comillas, que es más bien una actividad estética, una herramienta, algunos dirían no creativa, pero pues sí es creativa. O sea, el negar que algo es creativo es de afirmar de alguna manera que lo es, ¿no? Y bueno, este tipo de plagio con el que yo pienso que la mayoría estamos familiarizados, que es una actividad como súper común en la manera que tenemos de entender y de procesar información en la actualidad, pues vemos varias cosas. En primer lugar, pareciera que
que ya no es necesario, ya no se trata tanto de escribir más, ¿no? En términos de la literatura. Pareciera que en lugar de eso tendríamos que aprender a manejar la vasta cantidad de escritura y de información que ya existe en la red principalmente. Los escritores ahora exploran maneras de escribir que tradicionalmente se consideraban fuera del campo de la práctica literaria, como el procesamiento de palabras, como la construcción de bases de datos, como el reciclaje, como la apropiación, el plagio intencional, la encriptación de la identidad, la programación intensiva, etc. Aquí entonces nos enfrentamos a un concepto que es el concepto del genio no original, en contraposición al genio original. Esto se explica como un cambio de paradigma, ¿no? El genio original valora demasiado la originalidad, la creatividad, la voz propia, ¿no? Como se le llama usualmente. Y el genio no original apuesta más por la manipulación y la administración de masas de lenguaje que ya existen, ¿no? Para entender a qué nos referimos con esto de manipulación y administración de masas de lenguaje ya existentes, sería bueno hablar un poco de un par de técnicas, ¿no? La técnica del collage en las artes plásticas, que es pues integrar elementos de otras piezas o de otras obras a la nuestra y a partir de esa integración generar una obra nueva. Pues esa técnica es muy común y ya es prácticamente tradicional también en el rubro, en el campo de las artes plásticas, ¿no? De las artes visuales. En la escritura, por el contrario, esto no es muy bien visto, ¿no? El patch writing, que es, o parche escritura, que es una especie de adaptación de esta técnica del collage, pero en versión texto, es en la cual se realiza un collage de textos de varios autores, ¿no? Que ha sido curado y modificado por alguien más. Cortar y pegar ya son integrales al proceso de escritura hoy en día, ¿no? Esta técnica del patch writing o parche escritura, pues pareciera que fue un tipo de antecedente o pues sí, sentó un precedente de la manera en la que hoy en día escribimos en la red. Antes, si lo pensamos, era necesario mecanografiar todo un libro o fotocopiarlo, ¿no? Hoy basta con hacer 3 clics, seleccionar todo, copiar y pegar. Y al ser tan fácil tomar información de otros y procesarla como nuestra, pues obviamente que se ha vuelto mucho más común de lo que fue el plagio por ejemplo en el siglo pasado, ¿no? Y se ha podido hacer cosas como más interesantes, más allá del simple hecho de robar la información. Hay, me parece que distintas formas de plagiar, ¿no? Está el plagio que es intencional y que es explícito, que es, no sé, el plagio como una actividad, una técnica artística. Y por otro lado está el plagio que argumenta que el texto es suyo, ¿no? Que es un poco más insensato. Nos vamos a centrar más en el primero de estos casos, ¿no? En el plagio creativo, por así decirlo. Para comprender un poco más eso, me gustaría utilizar el ejemplo del sampling o el sampleo en la música, en particular en el hip hop. El sampleo o el sampling es una técnica a partir de la cual se toman fragmentos de canciones de otros, de canciones viejas principalmente. Se toman fragmentos y se modifican y se incorporan en una nueva pieza. Esto lo podemos ver muy claro en el lo-fi hip hop, por ejemplo, que es como tan popular ahorita en las playlists en YouTube y etcétera. En el cual se toman fragmentos de canciones de jazz usualmente y se modifican, se les pone encima como otra base rítmica, se modifica un poco, se les agregan ciertos efectos y tal, pero básicamente es cortar un pedazo de otra canción y pegarlo en una canción nueva, ¿no? En una pieza pues nueva.
Kanye West fue uno de los, o sea, si bien no fue el primero, el sampling se llevaba a cabo desde los inicios del hip hop, pero Kanye West fue de los que lo llevaron como al mainstream, de los que pudieron popularizar esta técnica así muchísimo y exprimirla pues un montón también. Este sampling pues no sucede únicamente en la música, ¿no? En la cultura en general, en la música, en los videojuegos, en el arte visual, parece que se está adoptando lo digital y toda la complejidad que implica, ¿no? estas técnicas, a excepción de la escritura, que se mantiene casada con la promoción de una identidad estable y auténtica a toda costa, lo cual resulta en una práctica anticuada, incapaz de participar en los debates culturales más vitales y emocionantes de nuestro tiempo. Y la verdad es que al plagiar o al transcribir o algún ejercicio no creativo o creativo de este tipo, ni siquiera en esos casos podemos evitar la expresividad, ¿no? O sea, ni siquiera cuando un productor de música toma un pedazo de una canción y la mete a su nueva pista, aún en esa actividad que pareciera que no tiene nada de humano o de artístico, se queda algo de la expresividad de esa persona que está realizando esta apropiación de contenido de otros, ¿no? Y es que el lenguaje, yendo ahora ya hacia lo literario, el lenguaje tiende a ser expresivo por naturaleza. El acto de elegir y recontextualizar dice tanto sobre nosotros como nuestro relato sobre el cáncer de nuestra madre, por poner un ejemplo, ¿no? Es una manera de acercarnos a la creatividad de manera inversa. Se toman otro tipo de decisiones creativas que ven más allá de la originalidad del contenido. Yo, autor, elijo qué incluir y qué excluir, qué robar y qué no. Cuando todo el contenido parece ya estar escrito, el contexto se vuelve el nuevo contenido. Escribir es entonces recontextualizar textos que ya existen. Toda instancia del lenguaje puede volverse poesía al recontextualizarse. Antes decíamos, ¿quién escribe mejor?, ¿no? Comparando la obra de dos escritores distintos. Ahora podríamos bien decir, ¿quién recontextualiza mejor?, ¿no? Para entender tanto la apropiación como esto de la recontextualización, me gustaría en primer lugar mencionar el caso de Vanessa Plass, que es, no sé si es Plass o Place, Vanessa Plass, es una abogada norteamericana que también es escritora, y ella lo que hace es que testimonios de los juicios en los que ella participa, ella suele defender a personas indigentes y tal, que han cometido como que actos muy aberrantes, los defiende en la corte porque pues no tienen otra manera de ellos, digamos, de pagarse un abogado. Entonces ella los defiende y toda la transcripción de lo que sucede en la corte, posteriormente ella lo saca de ese contexto y lo vuelve a publicar idéntico, pero como literatura. Entonces, en el simple hecho de pasar algo de un contexto a otro, o sea, apropiarte cierto contenido de un contexto y pasarlo a otro ambiente, a otra realidad completamente distinta, ¿no? Como en este caso de un juzgado a un contexto literario, la lectura de ese mismo texto que podría no cambiar en nada se vuelve distinto, ¿no? Por el simple hecho de modificar el ambiente, las cosas que hay alrededor, el contexto. Otro ejemplo podría ser el de la poesía Flarf. El colectivo Flarf se ha dedicado a explorar Google en busca de los peores resultados para convertirlos en poesía, ¿no? Entonces es un tipo de poema que al incorporar, por ejemplo, si yo escribo una palabra en Google, en el buscador, ven que de inmediato aparece una sugerencia intentando adivinar como las siguientes palabras que voy a escribir. Bueno, estos personas del movimiento Flarf tomaban esas capturas, ¿no? O no sé cómo decirlo, de ese como predictivo de Google, y lo convertían en un poema. Y ahí es lo mismo, o sea, un contenido, una escritura que en la barra de Google
significa algo o es algo, al ser extrapolada a un contexto literario o poético, adquiere una nueva dimensión, se vuelve algo distinto, ¿no? Entonces, hay de plagios a plagios, me parece, ¿no? Hay de ciertas maneras de robar información y ciertas otras maneras que unas pueden abonar y representar una actividad creativa bastante interesante y otras simplemente pueden ser insensatas y burdas, ¿no? Y torpes. Entonces, tengo una cita aquí que dice: cuando un artista utiliza una forma de arte conceptual, significa que toda la planeación y las decisiones que se hacen con anticipación y la ejecución es un asunto secundario. La idea es la máquina que genera arte. En este caso, es precisamente la idea, una misma idea, al ser modificado su contexto, se convierte en algo más. Ya no se trata de crear el contenido más original, de escribir las mejores letras, las mejores líneas, los mejores párrafos, los mejores libros. Se trata de todo ese texto que ya existe y en el que estamos inmersos en la actualidad, filtrarlo, curarlo, transformarlo y convertirlo en una nueva obra de arte.